estamos muy felices, muy contentos, a la expectativa. Estamos a un día de comenzar nuestro Congreso de Mujeres. Es para mí un honor, un privilegio y para toda la iglesia tenerte con nosotros. Profeta Eliana, bienvenida a México. Qué alegría volver a estar con ustedes aquí en Gente Nueva. Una vez más, cada vez que yo vengo a este lugar, yo me siento tan feliz porque me reciben con tanto amor, con tanta expectativa, y la verdad que Dios se mueve de una manera extraordinaria. Y lo dije desde la primera vez que vine. Aquí hay cielos abiertos, así que yo sé que estos días van a ser extraordinarios. Amén, lo creemos, estamos listos, estamos orando. Hubo cadena de oración, intercesión por ti, por los milagros, por lo que Dios va a hacer. Estamos contentos. Y mira, el tema de este año es expansión. Y yo sé que tú eres una mujer, además de ser mamá, esposa, eres escritora, eres conferencista, eres pastora, has sido una expansión impresionante en tu vida. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál fue la motivación? ¿Realmente fue pasión, llamado, necesidad? Porque a veces nos dicen que uno está aquí por necesidad, ¿verdad? Pero yo creo que si fuera necesidad estuviéramos en otro lado. Claro. Pero bueno, quizá me adelanté, pero ¿qué te ha llevado a esta expansión? Bueno, recuerda que yo vengo de una familia apostólica profética tremenda. Nací en una casa donde mi mamá y mi papá levantaron 167 iglesias en Argentina y hombres y mujeres de Dios a las naciones. Entonces, claro, la expansión ya era una normalidad en mi vida, ¿no? De hecho, cuando era muy pequeña, mi mamá me iba impulsando siempre para cosas grandes. Fíjate que mi mamá fue una mujer que nunca predicó en un púlpito, pero me preparó para que yo predicara, para que yo saliera. Una de las cosas que mi mamá me decía, mi papá predicaba en congresos, en campañas, mi papá llenó estadios en Italia, fue el primer evangelista en llenar un estadio en Italia y en Colombia, que hoy en Colombia es normal que se llenen los estadios, pero mi papá fue un pionero. Exacto. Entonces mi mamá me decía, sube cuando él esté ministrando para que nunca le temas a las multitudes, para que te acostumbres a las multitudes, porque tú vas a predicarle a las multitudes. Entonces eso fue como creciendo a través de los años. 1, 2, mi papá me enseñó a nunca quedarme con lo que ya logré, sino que él decía, bueno, lograste esto, no te podés quedar. Antes de que hayas logrado la meta, él ya estaba pensando en 3, 4, 5 cosas más, y entonces yo me crié en ese ámbito donde no podía pensar que la vida era solamente casarme, tener una familia, que es extremadamente importante y difícil y difícil y es el primer ministerio, el cual nosotros hemos tratado y creo que hemos hecho un buen trabajo con mi esposo a lo largo de todos estos años en poner prioridad también, porque a pesar de que yo viajo mucho, estoy en muchas conferencias, en muchas naciones, hemos cuidado mucho de nuestros hijos. Y hoy, por ejemplo, mi hija tiene 18 años, se está graduando de la secundaria, la prepa, no sé cómo le dicen aquí, la prepa, en Estados Unidos, donde el sistema es tan difícil, ¿verdad? Donde le inculcan tantas cosas y se pudiera haber contaminado. Y sin embargo, mi hija de 18 años hoy está en el ministerio, es mano derecha nuestra, trabajando a full con nosotros. Y el año que viene ella sale para Oral Roberts, una universidad cristiana, donde eligió prepararse en su carrera, no solamente en una universidad, sino que buscó un lugar donde estudiar ministerialmente. Por ejemplo, esta semana en Estados Unidos, porque vienen las graduaciones, está el tema del prom, que le dicen, que es una fiesta que hacen. Yo le pregunté, hija, ¿te vas a comprar un vestido? ¿Vas a ir? Y me dijo, yo no voy a ir ahí. ¿A qué voy a ir? Y yo le dije, bueno, es porque yo no sabía bien cómo era el asunto, ¿no? Es mi primera hija graduándose en Estados Unidos. Y ella me dice, mami, esas fiestas es para ir a contaminarse. Yo no pertenezco a eso. Me dice, yo no soy de ahí, yo no pertenezco a eso. ¿Y a qué voy a ir? ¿A contaminarme?
donde hay alcohol, donde hay drogas, donde hay un after party, donde pasa cualquier cosa, donde ya los muchachos llegan alcoholizados. Mami, eso a mí no me interesa, yo tengo otras cosas que hacer. Entonces creo que hemos hecho un buen trabajo en la parte familia. Pero que te interrumpa, me haces pensar a mi hija Abby. Sí. Dos cosas. Una, que es lo que tú has vivido ha sido un legado, ¿verdad? Una herencia ministerial. Y me haces pensar a mi hija Abby porque exactamente eso. No tengo yo un legado ministerial. Somos pioneros, mi esposo y yo. Pero lo están formando. Claro, estamos formando apenas y entiendo lo que dices porque el día que yo vi a mi hija predicar, tenía ya 18 años aproximadamente, fue en un congreso y el día que la vi, de verdad sentía que mi corazón explotaba. Digo, qué unción, qué poder, qué gloria. Y ese día yo sentí algo, sentí que en mi corazón yo había terminado, había cumplido, había hecho las cosas bien y sentí esa delegación de autoridad, de unción, de legado hacia ella y fue impresionante. Ella ahora es mamá, soy abuela, tengo un nieto, me hizo abuela. Y feliz de ver esta prolongación del legado, ¿no? Unir generaciones en el llamado, en el ministerio. Es impresionante pensarlo desde un comienzo y prepararlos, ¿no? Porque fíjate, Pastora Flor, que una de las cosas importantes es que tenemos que aprender a expandirnos también generacionalmente. Amén. Una de las cosas que voy a tratar en el Congreso es acerca de que Dios es un Dios generacional. Dios nunca piensa en una sola generación. Dios no piensa solamente en una persona. Dios piensa en generaciones. Y cuando hablamos de expandirnos, nosotros nos expandimos a través de nuestros hijos, a través de nuestros nietos, de nuestras siguientes generaciones. Entonces, creo que lo primero en expandir es nuestra casa. Sí. Me gusta Josué cuando dice, yo y mi casa. Cuando uno aprende gramática, te enseñan mi casa y yo, ¿verdad? Pero aquí Josué hace una declaración interesante. Él dice, primero yo, luego mi casa, porque todo comienza en uno, ¿verdad? Sí. Entonces, expansión en familia, expansión ministerial. ¿Por qué viene? Viene por la parte, sí, de herencia, pero también por una pasión y por un llamado. Sí. Porque hay muchos que son hijos de alguien renombrado, pero no tomaron el legado, o no tienen la pasión, o no tienen el llamado de Dios. Entonces, cuando tú tienes el llamado, aprendes a sacrificar, porque amas tanto lo que haces, que no te importa sacrificarte y siempre quieres ir por más. Siempre anhelas ese nuevo territorio que Dios te va a entregar. Por lo menos esto es lo que me pasa a mí. Bueno. Cada vez que Dios me ha hablado de ciertas naciones, específicamente una de ellas es México, ¿no? Esta mañana cuando entrábamos con mi esposo al territorio, ¿no? Luego de haber aterrizado y entrábamos en el aeropuerto, entramos orando, porque eso es lo que hacemos siempre que llegamos a una tierra, y estábamos caminando yendo para inmigración y le decíamos, Señor, gracias porque el venir a México es un cumplimiento de la palabra que tú nos hablaste. Estamos viniendo acá no por una invitación más, estamos viniendo por tu asignación, estamos viniendo por lo que tú hablaste. Entonces cada vez que nosotros viajamos a un lugar y sabiendo que Dios nos habló y que estamos cumpliendo asignación, hay una pasión por dentro. Wow. Hay algo hay un motor por dentro, es un gozo, es una alegría. Y la otra pregunta que me hiciste, si es por necesidad. Yo creo que la necesidad está en ver las vidas cambiadas. Amén. Cuando uno ve la necesidad en la gente, cuando uno ve la necesidad en los territorios, lo que más anhelamos, los que tenemos un llamado de parte de Dios, y yo sé que es igual con ustedes, es ver vidas transformadas, sí. Es ver territorios transformados. Entonces, ¿qué nos motiva a expandirme? Por lo menos a mí, pasión, llamado, necesidad. Bueno. Creo que la combinación de las tres cosas. Excelente. Y la expansión primero comienza en uno. Fíjate que Isaías dice, extiende las estacas. Exactamente. No seas escaso. Y a veces nosotros tenemos demasiada limitación.
¿no? La primera limitación que yo confronté, fíjate, y no fue en Argentina, sino que es bien raro lo que voy a decir, pero fue en Estados Unidos, y es que cuando yo llegué había mucha religiosidad. Y no se reconocía el ministerio de la mujer. Cuando yo estaba en Argentina, yo nací en un ministerio donde se hablaba de lo apostólico, lo profético. Mis padres ungieron y levantaron pastoras a las naciones. Entonces para mí era una normalidad. Pero llego a Estados Unidos donde la mujer, no, ¿cómo va a ser pastora? La mujer, ¿cómo va a ser profeta? ¿Cómo vas a predicar? Me acuerdo que una vez estábamos en un programa de radio y hacíamos llamadas en vivo, que la gente pedía oración, y uno me llamó y me dijo, me imagino cómo debe estar su casa, me dijo, ¿verdad? Y no está, porque ¿cómo usted en vez de estar en la radio tendría que estar atendiendo? ¿No? Y entonces como que quiso limitar, y yo tuve que orar que Dios rompiera eso, porque cuando tú tienes un llamado, tú tienes que aprender a expandir, inclusive teniendo oposición. La Biblia habla de 5 mujeres que fueron las de Zelofejat, las hijas de Zelofejat. Ellas tenían una limitación, eran mujeres, no estaban casadas, por lo tanto la ley decía que nunca iban a heredar. Pero ellas habían nacido en el desierto y habían pasado el proceso y están por tomar la tierra, y ellas dicen, ¿por qué nosotras no podemos? O sea, esas tipas tenían una mente de expansión. O sea, y se fueron y se presentaron a Moisés y le dijeron, fíjate lo que vas a hacer porque nosotras queremos herencia. Claro. Entonces, la expansión también comienza en uno, en creer lo que Dios dijo de nosotros, abrazarnos. Yo cada vez que Dios me suelta una palabra, tengo una fe, hasta se puede decir, ciega. O sea, yo le creo porque le creo, sé que se va a hacer, aunque sea un imposible. Y es ahí donde Dios te abre. De hecho, por ejemplo, Dios me ha abierto puertas para estar en lugares de gobierno. Amén. Yo he estado en casas de gobierno. He estado hace poco, no puedo decir el lugar, pero estuve en un país donde estuve en la casa del presidente. Y estuve con su esposa y estuve ministrándole y soltándole una palabra. Entonces, y me acuerdo que cuando me dijeron, ¿te animas a ir a soltarle una palabra? Y todos quieren ir, uno dice, qué lindo, sí, pero cuando llega la hora, ¿tienes una palabra? ¿Qué vas a decir? O sea, porque está bueno. Y Dios, por ejemplo, lo usaba a mi papá yendo a las casas de gobierno, y una vez yo le hice la pregunta, papá, ¿y qué le hablas a los políticos? ¿Qué le dices a un político? Y él me dijo, no te olvides que detrás de ese título y de ese cargo hay un hombre, una mujer que necesita de Dios. Y tú cargas algo mayor que ellos. Y yo me paré y me fui así. Y después Dios nos abrió la puerta con mi esposo el año pasado también en otra nación, donde le predicamos a los diputados. Y entramos y le predicamos. Y entonces la expansión ha ido también hacia gobierno. A gobierno. Porque a veces la gente cree, bueno, el profeta solo predica en un congreso, en 4 paredes. Sí. No. Dios nos ha permitido entrar en lugares de gobierno donde el ámbito es diferente. Sí. Porque, Pastora Flor, aquí mírame. Fluye. Ay, qué felicidad ministrar aquí en gente nueva, porque hay cielos abiertos. Amén. Pero qué difícil es entrar. El día que entramos ahí donde estaban los diputados y senadores, entramos a una sala grande, estaban todos fumando. Sí. ¿Verdad? O sea, el ámbito, hablando malas palabras. Sí. O sea, no había ningún adorador creando la atmósfera. Pero ahí es donde no había. Pero ahí te tienes que expandir, porque también ahí Dios nos llamó. Y los profetas, fíjate que entraban en los lugares de gobierno con una palabra, y entramos y soltamos la palabra, y fue tan tremendo que con mi esposo nos reíamos, porque cuando fui a orar por una de las diputadas, le digo, ¿me permites orar por ti? Le digo. Y ella me dice, sí. Y primero empecé, ¿verdad? Le tomé la mano, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Bien tranquilo. Y de repente le empiezo a soltar una palabra y la mujer se empieza a liberar. Wow. Entonces mi esposo siempre hace el chiste, ¿no? Que yo, con permiso, señora diputada, y luego, fuera, sal, diablo asqueroso.
Suéltala. Pero fíjate que también Dios nos manda a expandirnos. ¿Qué tan dispuestos estamos a romper esos límites? Entonces, la actitud determina, ¿no?, la expansión, totalmente. Otra pregunta, Eliana. Dime. ¿Qué tan difícil es el proceso, la consagración? ¿Qué tan difícil es lo que tú sacrificas, lo que tú entregas, lo que tú tienes que dejar? Porque a veces las personas piensan que viajes es igual a diversión, paseo, placer. ¿Y qué sacrificio? Porque de alguna manera sí, viajar es placentero, pero en este término que es ministerial, ¿cómo ha sido para ti? Con la familia, con los hijos, con tu esposo. ¿Siempre viajas con Guido? No. Muchas veces viaja mi esposo, muchas veces viajo yo. Okay. Tenemos 3 hijos. Tengo una hija de 18, un hijo varón de 10 años, un varón, y la chiquita de 4 años. Y tenemos una iglesia. Sí. Y tenemos iglesias hijas. Estamos dando cobertura, estamos trabajando apostólicamente en Estados Unidos, entonces no podemos a veces soltar todo por un viaje. Entonces hemos orado al Señor y dependiendo del lugar, a veces viajamos juntos, a veces viajamos separados, a veces se va él y yo me quedo con la iglesia, con los niños, con la casa, con todo, y a veces él se queda con los niños, con la casa, con la iglesia, con todo, lo cual yo admiro y honro la vida de mi esposo. Porque no cualquier hombre está dispuesto a que su esposa haga algo así, pero cuando se entiende llamado y se entiende que somos equipo, podemos Hubo una semana que salí, yo salí, él se quedó. Ajá. Ay, ¿qué tan difícil puede ser? Seguro, sí. Bueno, yo me fui y no, cuando regresé parece que mi casa la habían hecho. Pero sanas y salvas las niñas, gracias a Dios. Y digo, amor, pero no lavaste, no planchaste, no trapeaste. Tenía que hacer todo eso. Luego, pues, ¿quién crees que lo hace? Bueno, ahí es donde hay que bajar las expectativas. Bueno, yo las tenía muy altas, entonces yo creo que bueno, por lo menos están vivas, están completas, está bien. Eso es lo que importa. El trabajo. Pero qué lindo que te apoyas de esa manera. Sí, trabajamos en equipo, somos equipo. Porque si uno de los dos gana, los dos ganamos. Y nuestros hijos ganan. Ahora, si hay sacrificio, claro que lo hay. Hay sacrificio de a veces no dormir, porque uno está viajando, llegando a la madrugada al aeropuerto, estás viajando en avión. Seamos realistas, los aviones no son cómodos. No, son helados. Entre otras cosas, ¿verdad? Horas de viaje, de cansancio, llegar para quizás a veces bañarte y ya cambiarte y subir al púlpito, ministrar, y al otro día otra vez, cambios de horarios, cambios de comida. El dejar a tus hijos. Dejar a tus hijos. Muchas veces qué difícil que es. A mí me ha costado. Me ha costado días que a veces son importantes, qué sé yo, hay una excursión con los nenes y vos querías ir, pero bueno, tenés justo ese congreso ese fin de semana. Uno trata de recompensarlo de alguna u otra manera, pero hay sacrificios, hay cosas que parece que uno se lo pierde, ¿no? Pero a la vez uno está invirtiendo en el reino. Y si nosotros sabemos balancear, porque sí hubo una temporada donde a los pastores se les enseñó a poner a los hijos en el altar, pero bajar el cuchillo y matarlo. Wow. Cuando Dios a Abraham le dijo... Como no llegó el ángel. Sí, ¿verdad? Entonces, tampoco así. Hay que saber balancear. Y eso también trae sacrificio. Porque vos regresas cansado de un viaje. A veces la gente cree que un viaje es turismo. Y yo te soy sincera, yo hay países que he viajado y no conozco nada. Más que el hotel, el aeropuerto y la iglesia. Literal. Porque uno no tiene tiempo, solo va a lo que va y se regresa. Y cuando yo regreso, por ejemplo, tomo días o tiempos para salir con mis hijos, recompensar, poder tener ese tiempo con ellos. Pero hay mucho sacrificio. Hay sacrificio también de finanzas. También. Porque a veces la gente cree, no,
hay sacrificio de finanzas. Hay sacrificio porque uno está a veces gastando dinero. Hay territorios donde uno invierte, territorios nuevos donde uno va a ir y va a invertir. Hay muchas cosas para hablar. Si hay sacrificio, claro. Es como decir, vamos a extender este lugar. Y va a haber sacrificio, va a haber paredes que vamos a tener que romper. Va a haber sudor, va a haber cansancio. Siempre la expansión trae sacrificio, pero el beneficio es mayor. Sí, nos dio mucho gusto, Eliana, este tiempo. Es admirable el trabajo ministerial y internacional también que tú haces, cómo expandes el reino de Dios, cómo levantas el nombre de Cristo Jesús y sobre todo como mujer, como una dama, como una madre, como una esposa, y pararte en cada púlpito y ver el respaldo de Dios, escuchar los milagros. Ha sido impresionante. Tenemos unos milagros que mañana ustedes van a saber, increíbles, que Dios hizo. La palabra profética que declaraste el año pasado fue impresionante y estamos agradecidos de tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y una cosa más agrego, con respecto a la parte de escribir libros. ¿Sabes cómo a veces yo escribo libros? Sí. Yo a veces estoy escribiendo el libro y de repente mis hijos ya están por llegar de la escuela y literal, me pongo a cocinar y mientras está terminando de cocinar, estoy ahí con la laptop, sigo escribiendo y sigo ahí revolviendo la comida y otra vez hay mucho sacrificio, sin descuidar el llamado que es la familia. Y sí se puede. Y hoy antes de concluir, le hablo a cada mujer que está viendo, que no se limite creyendo que no se puede servir a Cristo porque son mamás, porque son esposas. Sí se puede. Sí se puede. Cuando hay un corazón dispuesto, siempre se puede. Yo hace algunos años apenas terminé una carrera profesional y claro que se puede, y yo entiendo las etapas, pero es importante que puedas poner en tu corazón esa capacidad de expandirte, de extenderte, de crecer, de ampliarte, de no ser escasa, de ensanchar tu sitio, tu corazón, tu mente, tu vida, tu familia, y que puedas ver la mano de Dios de una forma poderosa. Les bendecimos y muchas gracias.